Hola, es un honor para mí estar aquí en el Instituto de Estudios Superiores del Estado para compartir con ustedes una perspectiva profunda sobre un árbol que es mucho más que madera o sombra, el mezquite. Como pueden ver en la portada, el título de mi presentación es El mezquite, Prosopis spp de Tehuacán, genómica, fisiología y su profundo impacto biocultural y bioeconómico. Mi objetivo es ofrecerles una aproximación integrativa, entendiendo al mezquite no solo desde su biología fundamental, sino también desde su rol crucial en el desarrollo sostenible de nuestra región. Mi nombre es Juan Manuel Loesa Corte y a lo largo de esta presentación profundizaremos en los aspectos biológicos más intrincados de este árbol, para luego conectar ese conocimiento con su significado cultural y sus enormes posibilidades económicas. Espero que encuentren esta plática tan fascinante como yo encuentro al mezquite. Para que podamos aprovechar al máximo el tiempo y mantenernos enfocados, les presento la hoja de ruta de nuestra discusión. Comenzaremos por establecer el contexto, ubicando al mezquite en el extraordinario valle de Tehuacán-Cuicatlán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Luego, nos sumergiremos en la ciencia fundamental, explorando la genómica y la intrincada fisiología de la rizogénesis adventicia, el proceso biológico que subyace a la técnica de acodos aéreos. En tercer lugar, abordaremos la biotecnología del mezquite, discutiendo por qué la propagación clonal es tan vital para el mejoramiento y la conservación genética. Posteriormente, transitaremos hacia el impacto social, explorando el valor biocultural del mezquite y sus vastas oportunidades bioeconómicas para la región. Finalmente, cerraremos con una reflexión sobre los desafíos actuales y las perspectivas futuras para el manejo sostenible de este recurso. Cada sección será desglosada en varias diapositivas para asegurar un entendimiento profundo. El mezquite, contexto y relevancia. Comencemos por el escenario, el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Este lugar no es solo un punto en el mapa, es un hotspot de biodiversidad, es decir, una región del planeta con una gran riqueza biológica y una alta amenaza a su biodiversidad, y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mixto de la Humanidad, lo que subraya su valor tanto natural como cultural. Aquí convergen ecosistemas complejos, dominados por una increíble diversidad de cactáceas columnares y una flora jerófita altamente adaptada a las condiciones de semiaridez que prevalecen en la región. Las precipitaciones son escasas e impredecibles, y los suelos son a menudo pobres y salinos, creando un ambiente desafiante. Sin embargo, en medio de estas condiciones, florece una vida vegetal resiliente y entre ellas una especie destaca por su capacidad de adaptación y su rol fundamental, el mezquite. Su presencia es un testimonio de la evolución y la persistencia en entornos difíciles y es el pilar sobre el cual se asienta gran parte de la vida y la cultura de este valle. Cuando hablamos de mezquite, a menudo pensamos en un solo árbol. Sin embargo, el género Prosopis es diverso y en nuestra región del Valle de Tehuacán-Cuicatlán encontramos principalmente dos especies clave: Prosopis laevigata, comúnmente conocido como mezquite dulce, y Prosopis juliflora, el mezquite común. Ambas pertenecen a la vasta y económicamente importante familia de las Fabaceae, es decir, las leguminosas. Aunque comparten muchas características generales, presentan diferencias sutiles en la morfología de sus vainas, el tamaño de sus espinas y el hábito de crecimiento, lo que las hace adecuadas para distintos usos y nichos ecológicos.
Esta diversidad dentro del género es fundamental, ya que ofrece una gama más amplia de recursos genéticos y funcionales, contribuyendo a la resiliencia del ecosistema frente a perturbaciones y brindando una mayor variedad de productos y servicios ambientales. Reconocer esta diversidad es el primer paso para su manejo y aprovechamiento inteligente. Las tres imágenes se obtuvieron de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad, GBIF, por sus siglas en inglés. Las dos imágenes superiores pertenecen a Prosopis laevigata y la imagen inferior corresponde a Prosopis juliflora. Esta es una foto del herbario del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Este es un isotipo, lo que quiere decir que es un duplicado del holotipo, el espécimen tipo original, el que se utiliza para definir o ejemplificar una especie o taxón. Ahora bien, el mezquite va mucho más allá de ser un simple componente de nuestro ecosistema. Es, de hecho, lo que los ecólogos denominan una especie clave y un ingeniero ecosistémico. Esto significa que su presencia y actividades modifican significativamente su entorno, creando condiciones que permiten la supervivencia y el florecimiento de otras especies. Entre sus roles más vitales, destaca su capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico, un nutriente esencial y a menudo limitante en suelos áridos. Lo hace a través de una simbiosis única con bacterias Rhizobium en sus raíces. Además, su follaje denso y su sistema radicular profundo le permiten generar islas de fertilidad, microambientes donde la sombra reduce la evaporación, la materia orgánica se acumula y su capacidad de bomba hidráulica trae agua de las profundidades a las capas superficiales del suelo, beneficiando a la vegetación circundante. Todo esto resulta en un aumento de la biodiversidad, una mejora en la fertilidad del suelo y una mitigación crucial de la erosión en un paisaje tan vulnerable como el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. La biología celular y molecular. Ahora, adentrémonos en la biología que subyace a la técnica que nos convoca hoy, la propagación vegetativa o clonación. Es fundamental comprender por qué esta estrategia es tan valiosa, especialmente en especies como el mezquite. A diferencia de la reproducción sexual, donde la combinación de material genético de dos progenitores genera variabilidad en la descendencia, la propagación vegetativa produce individuos genéticamente idénticos a la planta madre. Esto es de suma importancia cuando identificamos un genotipo de élite, es decir, un individuo con características excepcionales, como alta producción de vainas, resistencia a la sequía o una calidad de madera superior. La clonación nos permite preservar y replicar estas características deseables de forma fidedigna, asegurando que cada nuevo árbol tenga el mismo potencial que su progenitor, algo que la reproducción por semilla, debido a la recombinación genética, no puede garantizar. Es en esencia una forma de fotocopiar la excelencia biológica. El acodo aéreo, aunque parece un proceso simple, desencadena una serie de respuestas fisiológicas complejas dentro de la planta. El paso inicial y fundamental es el anillado, que consiste en la remoción cuidadosa de un anillo completo de corteza de la rama seleccionada, asegurándonos de eliminar tanto el floema como el cambium vascular subyacente. Esta acción tiene un efecto crucial. Interrumpe el transporte descendente de los fotoasimilados, es decir, los azúcares y el almidón producidos en las hojas durante la fotosíntesis. Estas moléculas, que son la fuente de energía de la planta,
comienzan a acumularse justo por encima de la zona anillada, pero aún más importante para nuestro propósito. Este anillado también provoca una acumulación significativa de auxinas. Las auxinas, producidas en los ápices de los brotes y en las hojas jóvenes, son transportadas por el floema y, al igual que los azúcares, quedan atrapadas y se concentran en la zona de anillado. Esta alta concentración de auxinas es el disparador fisiológico primario para el proceso de formación de nuevas raíces. Para entender cómo la planta es capaz de formar nuevas raíces a partir de una rama, debemos dirigir nuestra atención a un tejido extraordinario, el cambium vascular. Este tejido es un meristemo lateral, es decir, una capa de células con la capacidad de dividirse activamente, y es el responsable del crecimiento secundario de los árboles, lo que conocemos como engrosamiento del tallo. El cambium produce xilema secundario hacia el interior del tronco, que transporta agua y nutrientes, y floema secundario hacia el exterior, que transporta los azúcares. Lo fascinante del cambium y de ciertas células parenquimatosas cercanas es su asombrosa plasticidad celular. A pesar de estar diferenciadas para una función específica, estas células conservan la capacidad de desdiferenciarse, es decir, de revertir a un estado más juvenil y meristemático. Esta capacidad es fundamental para procesos como la cicatrización de heridas, la formación de callos y, por supuesto, la rizogénesis adventicia. Son estas células las que, bajo el estímulo adecuado, darán origen a nuevas raíces. Una vez que las auxinas y los carbohidratos se han acumulado, el proceso de rizogénesis adventicia comienza en una serie de etapas microscópicas. La primera es la fase de desdiferenciación. Aquí, esas células parenquimatosas que mencionamos, ya sea del floema secundario, del cambium vascular o incluso de la médula, responden al estímulo hormonal, pierden su identidad celular original y, lo que es asombroso, recuperan la capacidad de totipotencia, es decir, la capacidad de formar una planta completa a partir de una sola célula. Inmediatamente después, entramos en la fase de iniciación. Estas células desdiferenciadas comienzan a dividirse de manera organizada y activa, formando pequeños cúmulos de células con características meristemáticas. Estos cúmulos son los primordios radicales, las estructuras incipientes que eventualmente se desarrollarán en raíces completamente funcionales. Es un testimonio de la increíble plasticidad y capacidad de regeneración de las plantas. Continuando con las etapas celulares, una vez formados los primordios, pasamos a la fase de elongación y diferenciación. En esta etapa, estas pequeñas agrupaciones de células comienzan a organizarse estructuralmente. Desarrollan una caliptra o cofia, que es una capa protectora para el ápice de la raíz, y un meristemo apical, el punto de crecimiento activo. Crucialmente, durante esta fase se establece una conexión vascular entre el tejido vascular de la nueva raíz y el sistema vascular preexistente en el tallo de la planta madre. Esta conexión es vital para que, una vez que la raíz sea funcional, pueda transportar eficientemente agua y los nutrientes desde el sustrato hacia la rama. Finalmente, se produce la emergencia de la raíz, donde la raíz en crecimiento empuja a través de las capas externas del tallo, como el córtex y la epidermis, hasta que se vuelve visible. Todo este proceso está finamente regulado no solo por hormonas internas, sino también por factores externos como el pH, el sustrato, la disponibilidad de oxígeno y, por supuesto, la temperatura y la humedad que proporcionamos en el acodo.
Profundicemos en los actores moleculares clave. Las auxinas son, sin duda, las hormonas principales que orquestan la rizogénesis adventicia. El ácido indolacético o AIA es la auxina natural más abundante en las plantas. Sin embargo, en la propagación a menudo empleamos auxinas sintéticas como el ácido indolbutírico AIB y el ácido naftalenacético ANA, que son más estables y potentes para inducir el enraizamiento. Su mecanismo de acción es multifacético. Promueven la división celular en la zona de la herida, estimulan la elongación celular y crucialmente dirigen la diferenciación del tejido vascular que conectarán la nueva raíz, pero no actúan solas. La rizogénesis es el resultado de una compleja interacción hormonal. Un balance elevado de auxinas respecto a las citoquininas es generalmente favorable para la formación de raíces. Las citoquininas tienden a promover el desarrollo de brotes, por lo que su baja concentración en la zona del acodo es importante para dirigir la energía de la planta hacia la transformación de raíces en lugar de brotes axilares. Si bien las auxinas son las estrellas del espectáculo, no debemos olvidar a otros coactores esenciales que contribuyen al éxito de la rizogénesis. Los compuestos fenólicos, por ejemplo, como el ácido clorogénico o el ácido cafeico, a menudo se encuentran en la zona de la herida y pueden actuar como cofactores de las auxinas. Su rol es proteger las auxinas de la degradación oxidativa, prolongando su efecto o potenciar su acción en la formación de raíces. Por supuesto, los carbohidratos son absolutamente vitales. La acumulación de azúcares simples como glucosa y fructosa y de formas de almacenamiento como el almidón proporciona la energía metabólica y los bloques de construcción necesarios para la intensa división celular y la síntesis de nuevos tejidos. Sin esta fuente de energía, la planta no podría financiar el resto de una nueva raíz. Además, vitaminas y aminoácidos, aunque en cantidades traza, son cruciales para el metabolismo celular. Incluso la luz juega un papel. La oscuridad dentro del acodo ayuda a proteger las auxinas de la fotodegradación, haciendo el proceso más eficiente. Es un ecosistema bioquímico y complejo fascinante. Llevando la biología un paso más allá, al nivel molecular, la formación de raíces adventicias no es un evento aleatorio, sino un proceso finamente regulado por la expresión de genes específicos. La genómica funcional nos permite, mediante técnicas como la transcriptómica o RNA sequencing, identificar qué genes se activan o desactivan en las células de la zona de anillado en el momento preciso de la rizogénesis. Se ha descubierto que diversas familias de factores de transcripción, como los genes que codifican proteínas involucradas en la respuesta a las auxinas, AUX-IAA, o los factores de transcripción involucrados en las respuestas de auxinas, ARF por sus siglas en inglés, Auxin Response Factors, y los genes LBD o Lateral Organ Boundaries Domain, que son factores de transcripción específicos de las plantas que desempeñan un papel en varios procesos de desarrollo, incluida la formación de órganos laterales, y también están involucrados en las respuestas al estrés, o los genes WOX, que son una familia de genes que se centran en el desarrollo y el mantenimiento de las células madre. Todos ellos son cruciales. Estos genes son los maestros de orquesta que dirigen la respuesta celular a las auxinas y la subsecuente formación del meristemo radical. También se activan genes de respuesta al estrés y a la herida, ya que el anillado es una forma de injuria. Además, genes implicados en la síntesis de lignina y suberina son importantes para la cicatrización y la formación de una barrera protectora alrededor del callo. Comprender estos genes nos acerca a poder manipular el proceso de enraizamiento de especies recalcitrantes e incluso desarrollar marcadores moleculares para seleccionar individuos con alta capacidad de enraizamiento. Un aspecto biológico crucial que afecta la eficiencia del acodo, especialmente en especies adaptadas a climas estacionales como el mezquite,
es el fenómeno de la dormancia. La dormancia es un estado de latencia fisiológica en las yemas y semillas. Es una estrategia de supervivencia que permite a la planta resistir condiciones ambientales desfavorables, como la sequía extrema o el frío. En Prosopis, esta adaptación es vital para su supervivencia en el semidesierto. Sin embargo, cuando una rama está en un estado de dormancia profunda, su actividad metabólica es baja y los niveles de hormonas como las auxinas son menores. Esto puede resultar en una menor capacidad de respuesta a los estímulos del acodo y por ende en una menor tasa de enraizamiento. Es por ello que la selección del momento óptimo del año para realizar el acodo, coincidiendo con la máxima actividad fisiológica de la planta, es un factor determinante para el éxito. Este conocimiento biológico nos guía en la planificación de las prácticas de propagación. Tomando un aspecto fundamental de la biología del mezquite como fabase, debemos hablar de la simbiosis con las bacterias fijadoras de nitrógeno. Una de las características más asombrosas y ecológicamente vitales de las leguminosas, incluido el mezquite, es su capacidad para formar nódulos en sus raíces. Estos nódulos son estructuras especializadas que albergan bacterias del género Rhizobium. Dentro de estos nódulos, las bacterias poseen la enzima nitrogenasa, una maquinaria bioquímica que puede convertir el nitrógeno atmosférico, que es inerte e inaccesible para las plantas, en amonio, una forma de nitrógeno que la planta puede asimilar y utilizar. Esta relación es una simbiosis perfecta. La planta proporciona a la bacteria un ambiente protegido y azúcares producidos por fotosíntesis, mientras que las bacterias suministran nitrógeno fijo. Ecológicamente, esto es trascendental, ya que el nitrógeno es un nutriente limitante en muchos suelos áridos. El mezquite, al fijar nitrógeno, actúa como un fertilizante natural, enriqueciendo el suelo y sentando las bases para el establecimiento y crecimiento de otras especies vegetales en el ecosistema. La supervivencia del mezquite en el valle de Tehuacán-Cuicatlán es un testimonio de sus impresionantes adaptaciones fisiológicas a la aridez. Una de las más destacadas es su sistema radicular. El mezquite puede desarrollar raíces increíblemente profundas y extensivas, permitiéndole acceder a fuentes de agua subterránea que están fuera del alcance de la mayoría de las plantas. Además, exhibe un fenómeno conocido como hydraulic lift o levantamiento hidráulico, donde el agua absorbida de las capas profundas es liberada a capas superficiales del suelo durante la noche, beneficiando no solo al propio mezquite, sino también a las plantas vecinas, reforzando su rol como especie facilitadora. Otra estrategia es su foliación caducifolia facultativa. Si la sequía es demasiado severa, puede desprender sus hojas para reducir la transpiración y conservar agua. Sus espinas, aunque son una defensa contra la herbivoría, también contribuyen a su adaptación al reducir la superficie expuesta. Estas adaptaciones son clave para entender por qué el mezquite es tan resiliente y por qué su propagación es vital para la restauración ecológica en ambientes áridos. No podemos hablar de la biología del mezquite sin considerar el vasto y complejo mundo invisible que rodea sus raíces, el microbioma del suelo. La rizósfera, esa delgada capa de suelo directamente influenciada por las secreciones radiculares, es un hervidero de actividad microbiana. Más allá de la conocida simbiosis con Rhizobium para la fijación de nitrógeno, el mezquite forma asociaciones cruciales con hongos micorrízicos, tanto arbusculares, que son los que forman arbúsculos, como ectomicorrízicos. Estos son los que se benefician mutuamente. Este tipo de hongos micorrízicos expanden enormemente la superficie de absorción de las raíces, mejorando la captación de agua y nutrientes, especialmente fósforo. Además, interactúa con otros microorganismos promotores del crecimiento vegetal, PGPM,
por sus siglas en inglés de Plant Growth Promoting Microorganisms, que pueden producir hormonas, solubilizar nutrientes o proteger contra patógenos. Estos microorganismos no solo benefician directamente al mezquite, mejorando su tolerancia al estrés y su nutrición, sino que también mejoran la estructura y fertilidad del suelo en general. En el contexto del acodo, es importante recordar que la calidad del sustrato y las condiciones de enraizamiento influirán directamente en el establecimiento de un microbioma radicular saludable para la nueva planta, lo que impactará en su viabilidad a largo plazo. Biotecnología del mezquite, propagación y mejoramiento. Ahora, extendamos nuestra visión hacia el campo de la biotecnología vegetal y cómo se aplica a la propagación. Si bien el acodo aéreo es una técnica tradicional, no deja de ser una herramienta biotecnológica de propagación ex situ. Sin embargo, existen técnicas más avanzadas desarrolladas en laboratorio, como el cultivo de tejidos y la micropropagación. Estas metodologías nos permiten producir de manera masiva clones idénticos a partir de una pequeña porción de planta madre, como un ápice, una yema o incluso unas pocas células. Una de las grandes ventajas del cultivo in vitro es la posibilidad de sanear el material vegetal, produciendo plantas libres de patógenos y la conservación de germoplasmas en bancos de genes para el futuro. Aunque todo el acodo aéreo es la técnica central de este taller, es importante que como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable conozcan que la biotecnología ofrece un abanico más amplio de herramientas que pueden complementar o escalar la propagación de especies leñosas como el mezquite, especialmente cuando se enfrentan a desafíos de recalcitrancia en el enraizamiento o cuando se busca una producción a muy gran escala. La propagación de especies leñosas a menudo presenta desafíos únicos. Uno de los más importantes es el efecto de la madurez fisiológica. A medida que un árbol madura y envejece, su capacidad intrínseca para formar raíces adventicias, es decir, su aptitud para enraizar, tiende a disminuir. Esto se debe a una serie de cambios internos, como una mayor lignificación de los tejidos, la acumulación de compuestos fenólicos inhibidores y modificaciones en el balance de hormonas endógenas. Esta disminución puede llevar a lo que llamamos recalcitrancia, al enraizamiento, donde ciertos genotipos o incluso especies completas son inherentemente difíciles de propagar por métodos vegetativos convencionales. En el caso del mezquite, aunque generalmente responde bien al acodo aéreo, existe una variabilidad considerable entre genotipos. Algunos individuos enraizan con facilidad, mientras que otros presentan una respuesta subóptima. Entender estos desafíos biológicos es clave para optimizar nuestras técnicas y desarrollar estrategias que nos permitan propagar incluso a los genotipos más valiosos pero recalcitrantes. Frente a los desafíos de la madurez fisiológica y la recalcitrancia, la biotecnología vegetal ofrece diversas estrategias para mejorar las tasas de enraizamiento. Una de ellas es el rejuvenecimiento, que busca revertir el estado fisiológico de las plantas maduras a un estado más juvenil, más propenso a enraizar, a menudo a través de microinjertos seriados o cultivos in vitro de material juvenil. También se han explorado pretratamientos antes de realizar el acodo, como periodos de oscuridad, anoxia controlada o estrés hídrico leve, que pueden preparar la rama para una mejor respuesta al estímulo hormonal. La aplicación de cofactores junto con las auxinas, como ciertos compuestos fenólicos, vitaminas o azúcares, también puede potenciar el enraizamiento. Además, la manipulación ambiental dentro del propio acodo, controlando la temperatura y la humedad del sustrato, es fundamental. Y por supuesto, las tecnologías ómicas, como la genómica funcional que ya mencionamos,
Esta nos permite identificar los genes o metabolitos específicos asociados a la recalcitrancia, abriendo la puerta a una manipulación más precisa de la capacidad de enraizamiento del mezquite. Es un campo en constante evolución. La diversidad genética que encontramos en el mezquite es un tesoro y como futuros profesionistas del área biológica tenemos la responsabilidad de conservarla para futuras generaciones. Aquí es donde entran en juego los bancos de germoplasma. Estos son colecciones sistemáticas de material genético que pueden ser semillas, tejidos o incluso ADN, diseñadas para preservar la variabilidad de una especie. Los bancos de semillas son el método más común para especies con semillas ortodoxas, es decir, que toleran bien la desecación y el almacenamiento a bajas temperaturas. Sin embargo, para aquellos genotipos específicos que queremos preservar o para especies con semillas recalcitrantes, usamos bancos de campo, que son colecciones de plantas vivas o crioconservación, que implica el almacenamiento de tejidos a temperaturas ultrabajas en nitrógeno líquido. El acodo aéreo es una técnica valiosa en este contexto, ya que nos permite propagar clonalmente genotipos específicos de mezquite que han sido identificados como valiosos, asegurando su permanencia y disponibilidad para futuros programas de mejoramiento o reforestación. Para gestionar eficazmente la diversidad genética del mezquite, necesitamos herramientas precisas que nos permitan leer su ADN. Aquí es donde los marcadores moleculares son indispensables. Un marcador molecular es, en esencia, una huella digital genética, un fragmento de ADN que muestra variaciones entre individuos, lo que nos permite distinguirlos a nivel genético. Existen varios tipos, como los repetidores de secuencias simples, Simple Sequence Repeat, SSR, o microsatélites, y los Single Nucleotide Polymorphism, que son polimorfismos de un solo nucleótido, cada uno con sus propias ventajas. Las aplicaciones de estos marcadores en Prosopis son vastas. Nos permiten identificar con certeza especies y genotipos únicos, evaluar la diversidad genética dentro de las poblaciones y entender cómo estas poblaciones están estructuradas. Son fundamentales para detectar si hay hibridación entre especies distintas de mezquite. Además, nos permiten trazar el material clonal que propagamos por acodo, asegurando que estamos reproduciendo exactamente el genotipo deseado. Y a largo plazo pueden ayudarnos a asociar marcadores específicos con rasgos de interés, como la tolerancia a la sequía o a la alta producción, lo que acelera enormemente los programas de mejoramiento. El mejoramiento genético del mezquite no es solo una disciplina académica, sino una estrategia vital para potenciar su contribución al desarrollo regional. Nuestros objetivos son claros. Queremos aumentar la productividad, ya sea en vainas, madera o biomasa, mejorar la calidad nutricional de sus productos e incrementar su resistencia a estreses tanto bióticos como plagas, como abióticos, como la sequía o la salinidad. Para lograr esto, empleamos varios métodos. El más básico es la selección de genotipos superiores directamente en poblaciones naturales, identificando a aquellos individuos que exhiben los rasgos deseados. También podemos recurrir a la hibridación controlada, cruzando diferentes especies o genotipos para combinar sus mejores atributos. Y, por supuesto, la biotecnología, incluyendo el uso de marcadores moleculares y el cultivo de tejidos, nos permiten acelerar drásticamente estos procesos. Una vez que identificamos esos árboles mejorados, esos genotipos de élite, el acodo aéreo se convierte en un método de propagación masiva indispensable, permitiéndonos replicar con fidelidad esos individuos excepcionales y establecer plantaciones uniformes y de alto rendimiento. En el valle de Tehuacán-Cuicatlán hemos comenzado a identificar verdaderos tesoros genéticos dentro de nuestras poblaciones de mezquite, individuos que exhiben características deseables con un claro potencial económico.
Por ejemplo, hay genotipos con un alto rendimiento de vainas, produciendo un mayor número y tamaño de vainas por árbol, lo cual es crucial para la producción de harina. Otros destacan por un contenido nutricional superior en sus vainas, con más proteína y fibra, y un perfil de azúcares ideal para productos funcionales. También buscamos genotipos con resistencia natural a plagas y enfermedades, lo que reduciría la necesidad de intervenciones. Para la industria maderera, nos interesan genotipos con un crecimiento más rápido y una madera de excelente calidad, con vetas atractivas, gran dureza y resistencia natural a termitas. Y para la apicultura, la clave es una mayor producción de néctar de alta calidad para la miel. Estos rasgos no son uniformes en todas las poblaciones. La identificación de estos individuos de élite a través de estudios de caracterización fenotípica y genotípica en campo es el punto de partida para su propagación clonal mediante acodos y su eventual integración en sistemas productivos a escala. Una vez que hemos identificado esos árboles mejorados, esos genotipos selectos de mezquite con las características económicas y ecológicas deseadas, el siguiente paso crucial es la propagación de genotipos selectos. Nuestro objetivo es multiplicar estos individuos de élite para establecer huertos clonales o plantaciones comerciales uniformes y altamente productivas. La propagación clonal es precisamente lo que logramos con el acodo aéreo. Ofrece ventajas significativas en este proceso. Primero, asegura la uniformidad genética de la plantación, lo que significa que todos los árboles tendrán el mismo potencial de rendimiento y calidad. Segundo, estos clones suelen ser más precoces en su producción, lo que significa que el retorno de la inversión para los productores será más rápido. Al propagar selectivamente estos genotipos, podemos transformar la producción de mezquite de una actividad de recolección ocasional a una agroindustria organizada y rentable. El acodo aéreo es la técnica principal que nos permite replicar y escalar la presencia de estos genotipos superiores en el paisaje. Ahora, concentrémonos en por qué el acodo aéreo es una técnica tan adecuada para la propagación del mezquite, especialmente en nuestro contexto local. Una de sus mayores ventajas biológicas es la independencia de la planta madre. A diferencia de las estacas, donde la formación de raíces ocurre después del corte en el acodo, la nueva planta desarrolla sus propias raíces antes de ser separada del árbol progenitor. Esto resulta en una planta con un tamaño inicial considerablemente mayor y con un sistema radicular ya establecido y funcional, lo que se traduce en una mayor tasa de supervivencia una vez trasplantada en campo, un factor crítico en zonas áridas. Desde una perspectiva logística, no requiere instalaciones complejas como laboratorios de cultivo de tejidos, se puede realizar directamente en el campo. Esto también se traduce en un bajo costo en comparación con métodos de propagación más tecnificados. Y lo que es fundamental para el mejoramiento genético, permite el mantenimiento de las características de la planta madre, incluyendo su edad fisiológica y vigor, lo que puede acelerar la entrada en producción de los clones. Aunque el taller se centra en la técnica de acodos, es importante considerar cómo otras prácticas culturales pueden optimizar el éxito. Una de ellas es la poda estratégica del árbol madre. La poda no es solo una cuestión de forma o sanidad, es una práctica que induce respuestas fisiológicas significativas en el árbol. Por ejemplo, una poda fuerte puede estimular la brotación de yemas latentes, generando brotes juveniles que son fisiológicamente más aptos para enraizar que las ramas maduras. Estos brotes jóvenes a menudo tienen una mayor proporción de auxinas y una menor lignificación, lo que facilita la rizogénesis. Además, la poda puede alterar el balance de carbono y nitrógeno en la planta, favoreciendo la acumulación de carbohidratos en las ramas restantes, lo cual es esencial para el enraizamiento. También se produce una redistribución hormonal que puede concentrar hormonas promotoras de la raíz en las zonas deseadas. Por lo tanto,
La poda bien planificada puede ser una herramienta invaluable para preparar el material vegetal de mezquite y maximizar las tasas de éxito de los acodos. Más allá del acodo, la micropropagación y el cultivo de tejidos representan una de las herramientas más poderosas de la biotecnología para la propagación de especies leñosas, incluido el mezquite. Estas técnicas in vitro nos permiten multiplicar clonalmente plantas a partir de porciones diminutas de tejido vegetal, conocidas como explantes, en condiciones estériles y controladas en el laboratorio. Las ventajas son significativas. Podemos producir masivamente clones genéticamente idénticos y, lo que es crucial, libres de patógenos. Es especialmente útil para multiplicar genotipos que son difíciles de propagar por métodos convencionales. Además, estas técnicas permiten la conservación de germoplasma en bancos de genes in vitro, una estrategia muy segura para preservar la diversidad genética. Si bien Prosopis presenta desafíos específicos como la contaminación endógena o la oxidación fenólica, la investigación ha avanzado en superar estas barreras. Una vez que se obtienen plántulas micropropagadas, se pueden aclimatar y utilizar como material madre valioso para iniciar programas de acodos aéreos a mayor escala, combinando lo mejor de ambas aproximaciones. Mirando hacia el futuro, la ingeniería genética y, más recientemente, la edición del genoma con herramientas como CRISPR-Cas9 abren posibilidades sin precedentes para el mejoramiento de especies arbóreas como el mezquite. La ingeniería genética tradicional implica introducir genes externos en el genoma de una planta para conferirle nuevas características. La edición del genoma, sin embargo, es aún más precisa. Permite modificar genes existentes de forma muy específica, como corregir una letra en el código genético. Las potenciales aplicaciones en Prosopis son vastas. Se podría aumentar su resistencia a plagas o enfermedades que hoy lo afectan, mejorar aún más el contenido nutricional de sus vainas para consumo humano o animal, o incluso modificar la composición de la lignina en su madera para mejorar la digestibilidad del forraje o la calidad de la pulpa. También podríamos potenciar su capacidad de fijación de nitrógeno. Si bien estas tecnologías plantean importantes consideraciones éticas y regulatorias, su potencial para desarrollar mezquites más productivos y resilientes, adaptados a los desafíos del cambio climático, es inmenso. Es un campo en desarrollo que podría revolucionar cómo abordamos el mejoramiento de árboles. Para resumir esta sección, la biotecnología no es una disciplina única, sino un conjunto de herramientas poderosas que nos permiten entender profundamente al mezquite, desde su genoma hasta su respuesta fisiológica, y así mejorar su potencial. La base de cualquier estrategia de mejoramiento es la identificación rigurosa de genotipos de élite, aquellos individuos que ya poseen las características deseables de manera natural. Una vez identificados, la propagación del acodo aéreo emerge como una técnica excepcional, informada por la fisiología de la planta, de bajo costo y fácil implementación en campo, ideal para escalar la producción de estos individuos superiores. Sin embargo, no nos detenemos aquí. La investigación continua es crucial. Debemos seguir explorando las vías genómicas, las interacciones hormonales y las respuestas a los estreses para optimizar aún más la técnica de propagación y de esta manera diversificar las aplicaciones del mezquite. Es una estrategia holística para asegurar que este árbol siga siendo un pilar fundamental en nuestra región. El mezquite y la sociedad. Valor biocultural y bioeconómico. Ahora, transitemos hacia la dimensión social y cultural del mezquite, donde se entrelaza de manera inseparable con la vida de las comunidades en Tehuacán. Hablamos de patrimonio biocultural,
un concepto que reconoce la profunda interconexión entre la diversidad biológica de un lugar y la riqueza de sus culturas. El mezquite es, en este sentido, un verdadero símbolo de resiliencia, no solo en su adaptación al paisaje árido, sino también en la cosmovisión de los pueblos originarios de la región. Los saberes ancestrales sobre el mezquite son un tesoro, un conocimiento acumulado a lo largo de generaciones sobre cómo manejarlo, cómo aprovechar sus recursos y cómo interpretar sus propiedades. Desde tiempos inmemoriales, la vaina del mezquite, conocida localmente como péchita, ha sido una base fundamental de la alimentación, proveyendo sustento en épocas de escasez y formando parte de la dieta cotidiana. Este vínculo entre el árbol y el ser humano es un testimonio vivo de una relación simbiótica que ha perdurado por milenios. Uno de los usos más significativos y arraigados del mezquite es su aprovechamiento alimentario, centrado en sus vainas. El proceso tradicional comienza con la recolección de las vainas maduras, que luego son secadas cuidadosamente al sol y molidas hasta obtener una harina fina y nutritiva. Esta vaina es un verdadero superalimento ancestral. Es notable por su alto contenido de proteínas, entre el 11 y el 17%, así como por su riqueza en fibra dietética, minerales esenciales como calcio, hierro, zinc y potasio, además de diversas vitaminas. Un aspecto particularmente relevante es su bajo índice glucémico, lo que la convierte en una excelente opción para dietas especiales y para el control de los niveles de glucosa en sangre. Con esta harina, las comunidades han preparado y siguen preparando una variedad de productos tradicionales deliciosos, atoles, pinole, tamales de mezquite e incluso bebidas fermentadas como el tesguino. Su sabor dulce y ligeramente ahumado es inconfundible y parte de la identidad culinaria de la región. Más allá de su valor alimentario, el mezquite ha sido y sigue siendo una fuente invaluable en la medicina tradicional y posee un profundo significado ritual. La goma de mezquite, conocida localmente como chúcata, es un exudado de su tronco que ha sido empleado tradicionalmente como demulcente para aliviar afecciones respiratorias como la tos y el dolor de garganta. También se ha utilizado para tratar problemas gastrointestinales como la diarrea e incluso como pegamento natural con propiedades cicatrizantes. Los extractos de sus hojas y corteza se han aplicado tópicamente para el tratamiento de heridas, infecciones cutáneas y por sus propiedades antiinflamatorias. Es importante destacar que la investigación etnofarmacológica moderna ha comenzado a validar muchas de estas propiedades, identificando compuestos con actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria. Desde una perspectiva cultural, el mezquite trasciende lo utilitario, está imbuido de un profundo simbolismo, presente en ceremonias y rituales, asociado a la fertilidad, la resistencia y la conexión intrínseca con la tierra, lo que lo convierte en un verdadero componente del patrimonio sagrado de las comunidades. El mezquite no solo nutre y sana, sino que también ha sido un recurso fundamental para la vida material de las comunidades. Su madera es excepcionalmente noble, destacando por su dureza, su densidad y una notable resistencia natural a la pudrición y a los ataques de insectos, lo que la hace sumamente duradera. Estéticamente posee una veta muy atractiva y un color cálido que la hace muy valorada. Tradicionalmente se ha utilizado para la fabricación de herramientas agrícolas, como los mangos de los arados, así como para muebles rústicos, cercas robustas y postes duraderos. Su calidad ha trascendido a la artesanía fina, donde se talla en figuras artísticas, se elaboran objetos decorativos e incluso joyería. En la construcción, sus troncos y ramas gruesas han servido como vigas, postes y otros elementos estructurales en viviendas rurales y construcciones tradicionales.
Es imperativo que el aprovechamiento de esta madera se realice de manera sostenible, a través de prácticas de manejo forestal responsable, para asegurar la continuidad de este recurso valioso y preservar los bosques de mezquite para las generaciones venideras. En el contexto de la vida rural tradicional y los sistemas agropecuarios del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, el mezquite ha sido y sigue siendo un eje central para la economía de subsistencia. Durante las prolongadas épocas de sequía, cuando otros recursos escasean, las vainas y el follaje del mezquite se convierten en una fuente vital de forraje para el ganado, ya sean caprinos, ovinos o bovinos, proveyendo nutrientes esenciales que de otra manera serían difíciles de conseguir. Además de ser alimento, el mezquite ofrece sombra y refugio cruciales para el ganado y también para la agricultura bajo su copa, donde las islas de fertilidad facilitan el crecimiento de otros cultivos. Y por supuesto, también ha sido una fuente tradicional de leña, proporcionando la energía necesaria para cocinar y calentar los hogares. Su presencia ha contribuido enormemente a la seguridad alimentaria y a la resiliencia de las comunidades locales frente a la variabilidad climática, permitiéndoles mantener sus actividades productivas incluso en condiciones adversas. Es un claro ejemplo de cómo una especie nativa puede sostener una forma de vida de manera integral. Ahora, demos un salto del pasado al futuro, explorando el vasto potencial del mezquite en el marco de la bioeconomía. La bioeconomía es un modelo económico emergente que se basa en la producción y el uso eficiente de recursos biológicos renovables y la conversión de biomasa en productos de valor agregado, como alimentos, bioenergía o biomateriales. Cuando hablamos de bioeconomía circular, incorporamos el principio de la circularidad, que busca minimizar los residuos, reutilizar y reciclar recursos, maximizando así su valor a lo largo de todo el ciclo de vida. El mezquite es un candidato idóneo para la bioeconomía regional sostenible aquí en Tehuacán. Sus múltiples usos tradicionales, combinados con las herramientas biotecnológicas que hemos discutido, nos permiten imaginar la creación de cadenas de valor innovadoras que no solo generen beneficios económicos significativos para las comunidades locales, sino que también respeten y regeneren nuestro valioso capital natural. Se trata de transformar un recurso tradicional en una fuente de prosperidad sostenible para el futuro. Uno de los productos con mayor potencial para impulsar la bioeconomía del mezquite es su harina. Si bien tiene un profundo arraigo tradicional, existe una creciente demanda en mercados más amplios por alimentos que sean funcionales, libres de gluten, con un bajo índice glucémico y, crucialmente, de origen sostenible. La harina de mezquite encaja perfectamente en esta tendencia. Aquí, el desafío y la oportunidad radican en el proceso de valor agregado, desde una recolección eficiente y sostenible de las vainas, pasando por un secado y molienda adecuados, hasta un empaquetado atractivo y una estrategia de comercialización efectiva. Esto nos permitiría explorar la creación de productos innovadores, barras energéticas, galletas, panes artesanales, pastas e incluso como endulzante natural en diversas preparaciones. Los retos incluyen la estandarización de la calidad, la obtención de certificaciones orgánicas o de comercio justo y el escalamiento de la producción. Aquí es donde nuestra biotecnología, al permitirnos seleccionar y propagar genotipos con mayor rendimiento y calidad de vaina, se convierte en un catalizador para transformar esta oportunidad en una realidad económica sostenible. Otro oro líquido que emana del mezquite es su miel. La miel de mezquite es altamente valorada por sus características distintivas. Un color muy claro, casi blanco, un sabor suave y delicado con notas florales y una tendencia a cristalizar lentamente, lo que es un indicador de pureza y calidad. En el mercado gourmet y de mieles monoflorales, su valor es significativo.
La apicultura se convierte así en una actividad complementaria y altamente beneficiosa para las comunidades locales. Existe una sinergia perfecta, la floración del mezquite, particularmente de Prosopis laevigata. Es una fuente principal de néctar durante gran parte del año en nuestra región, proveyendo sustento crucial para las colonias de abejas. A su vez, la presencia de estas abejas es vital para la polinización del propio mezquite y de otros cultivos en la zona, lo que refuerza la biodiversidad y la productividad agrícola. Los retos aquí incluyen asegurar la pureza varietal de la miel y promover prácticas apícolas sostenibles que beneficien tanto a las abejas como al ecosistema. El mezquite no solo ofrece productos directos, sino que también es un componente esencial en sistemas productivos integrados, conocidos como sistemas agroforestales o, más específicamente, silvopastoriles, donde árboles, cultivos y ganado coexisten en el mismo espacio. En el Valle de Tehuacán, el mezquite es un pilar de estos sistemas. Sus beneficios para el ganado son evidentes. Las vainas y el follaje proporcionan un forraje de alta calidad, especialmente vital en las épocas secas, y la sombra y el refugio que ofrece son cruciales para la salud animal bajo el intenso sol. Para el suelo, su presencia es una bendición. Continúa fijando nitrógeno, mejorando la materia orgánica y controlando la erosión, lo que beneficia a la base misma de la producción. Y para la agricultura, las islas de fertilidad y los microclimas bajo la copa de los mezquites pueden mejorar significativamente las condiciones para el crecimiento de otros cultivos. La integración del mezquite en estos sistemas promueve una resiliencia productiva fundamental en nuestras zonas áridas y semiáridas, transformando un paisaje desafiante en un sistema autosuficiente y diverso. En el contexto de la crisis climática global, el mezquite emerge como un aliado inesperado pero poderoso en la lucha contra el cambio climático y un proveedor de valiosos servicios ambientales. Como árbol leñoso, el mezquite tiene una notable capacidad de secuestro de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico y almacenándolo en su biomasa, tanto en la madera de su tronco y ramas como en su extenso sistema radicular. Esta capacidad contribuye directamente a la mitigación del cambio climático, al reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, los servicios ecosistémicos que proporciona van más allá. Su rol en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad local, el control de la erosión y la formación del suelo son invaluables. Todo esto abre la puerta al potencial de los mercados de carbono, donde la reforestación y conservación de bosques de mezquite podría generar créditos de carbono, ofreciendo una nueva fuente de ingresos para las comunidades y un incentivo adicional para su manejo sostenible. Es una forma de monetizar el valor ambiental que este árbol tan noble nos ofrece. A pesar del enorme potencial económico del mezquite, existen desafíos significativos que debemos abordar para transformar esta potencialidad en una realidad tangible. Uno de los principales es el desconocimiento del mercado. A menudo, el público en general no está al tanto de los múltiples usos y beneficios de los productos derivados del mezquite. Esto se agrava por la presencia de cadenas de valor débiles, donde la producción, el acopio y el procesamiento están fragmentados, dificultando la eficiencia y la calidad. La estandarización y calidad son otro reto crucial. Para competir en mercados más amplios, necesitamos asegurar una calidad homogénea en la harina, la miel o la madera. El escalamiento de la producción es un cuello de botella. Si bien el acodo aéreo es efectivo, necesitamos métodos que permitan una producción a gran escala para satisfacer una demanda creciente. Finalmente, los marcos regulatorios y el acceso a financiamiento y capacitación son barreras que deben ser superadas para empoderar a las comunidades y productores en la explotación sostenible de este recurso. Identificar estos desafíos es el primer paso para formular estrategias efectivas y sostenibles.
Pero los desafíos no son insuperables, al contrario, abren la puerta a estrategias innovadoras para potenciar la bioeconomía del mezquite. La investigación y desarrollo son fundamentales. Necesitamos innovar en productos como la harina de mezquite funcional y optimizar procesos de cosecha y procesamiento. El fortalecimiento de las cadenas de valor es crucial. Esto implica organizar a los productores, fomentar la agregación de valor a nivel local y facilitar su acceso a mercados más amplios. La capacitación y transferencia de tecnología son la base. Talleres como este, demostraciones de campo y programas de extensión son esenciales para que los productores adopten las mejores prácticas. La promoción y comercialización de los productos del mezquite, creando marcas locales que resalten su origen y sostenibilidad, es vital para generar demanda. Necesitamos también marcos regulatorios favorables y políticas públicas que apoyen el desarrollo sostenible del mezquite, reconociéndolo como un recurso estratégico. Finalmente, la cooperación interdisciplinaria, uniendo a biólogos, agrónomos, economistas, sociólogos y, lo más importante, a las comunidades, es el camino para diseñar soluciones integrales y duraderas. Es un esfuerzo colectivo que promete un futuro próspero para Tehuacán. Más allá de sus atributos biológicos y económicos, el mezquite nos ofrece un poderoso mensaje, un simbolismo de resiliencia y adaptación. Este árbol es un modelo viviente de cómo la vida puede no solo sobrevivir, sino prosperar en condiciones extremas, la sequía implacable, la salinidad del suelo, la pobreza de nutrientes. Su capacidad de recuperación ante las perturbaciones y su persistencia en ecosistemas áridos son asombrosas. De manera análoga, el mezquite se convierte en un símbolo de la tenacidad y la capacidad de las comunidades locales para adaptarse y prosperar en entornos desafiantes, utilizando los recursos que su entorno les proporciona. Nos ofrece valiosas lecciones de sostenibilidad y resiliencia que podemos aprender de la naturaleza misma. Nos recuerda que la clave para un futuro sostenible no reside solo en la tecnología, sino también en la comprensión profunda de ciclos naturales y en la capacidad de innovar a partir de lo que nuestro entorno nos ofrece de manera sabia y persistente. Finalmente, es crucial enfatizar la importancia de la conservación in situ para el mezquite. Esto significa proteger y manejar las poblaciones de mezquite directamente en su hábitat natural, permitiendo que la diversidad genética evolucione y se adapte a lo largo del tiempo. Para lograr esto, necesitamos un manejo integrado que combine los valiosos saberes y prácticas tradicionales de las comunidades locales con el conocimiento científico y las herramientas biotecnológicas que hemos discutido. El mezquite propagado por acodo aéreo juega un rol fundamental en la restauración ecológica de áreas degradadas dentro del Valle de Tehuacán, ayudando a rehabilitar ecosistemas y servicios ambientales. Pero nada de esto sería posible sin la participación comunitaria. Es el empoderamiento de las comunidades locales, su involucramiento activo en la toma de decisiones y en la implementación de prácticas sostenibles lo que asegurará que el mezquite siga siendo un recurso vibrante y productivo para las futuras generaciones. La ciencia y la comunidad deben ir de la mano. El mezquite en la práctica, de la ciencia a la acción. Quiero reiterar que el mezquite no es solo un árbol, es una especie estratégica, un verdadero eje para la resiliencia socioecológica de todo el valle de Tehuacán-Cuicatlán. Hemos visto cómo la comprensión profunda de su biología, desde la genómica hasta la fisiología de su enraizamiento, es el fundamento para su manejo sostenible. Este conocimiento nos permite desvelar y aprovechar las oportunidades únicas que ofrece para el desarrollo bioeconómico de nuestra región, transformando un recurso ancestral en productos de alto valor. Al mismo tiempo, nos recuerda la riqueza de nuestro patrimonio biocultural, que debe ser conservado y valorizado.
Espero haberles transmitido la pasión por este árbol y la importancia de la colaboración. Los invito a la acción, a la investigación continua y a la colaboración interdisciplinaria, porque es trabajando juntos, uniendo la ciencia con los sabores tradicionales y las necesidades de las comunidades, como construiremos un futuro próspero y sostenible para el mezquite y para Tehuacán. Es importante recordar que este enfoque ha sido sobre la biología fundamental, la genómica, la fisiología de la rizogénesis adventicia y la biotecnología, así como el valor biocultural y el potencial bioeconómico del mezquite. Este taller es una excelente oportunidad para profundizar en cualquier concepto que les haya interesado particularmente o para plantear interrogantes que hayan surgido a lo largo de la charla. Ahora que hemos sentado las bases biológicas y contextuales para comprender la profunda importancia del mezquite y la ciencia detrás de la propagación clonal, es momento de pasar a la siguiente fase de nuestro taller. Con gran entusiasmo quiero dar paso a mis distinguidos colegas, el doctor Ernesto Díaz López, con su vasta experiencia como ingeniero agrónomo fitotecnista, les guiará a través de los detalles prácticos y agronómicos de cómo realizar un acoduario de manera efectiva, desde la selección del material hasta el manejo post-trasplante, y el doctor Jesús Mau Aguilar Luna, experto en agroforestería y fruticultura, quien les mostrará cómo integrar esta técnica en sistemas productivos y agroforestales, maximizando el rendimiento y la sostenibilidad. Están a punto de ver cómo toda la ciencia que hemos discutido se convierte en una práctica tangible y beneficiosa. Les invito a prestar suma atención a sus presentaciones que complementarán a la perfección lo que hemos visto. Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa atención en esta primera parte del taller. Ha sido un placer compartir con ustedes la riqueza biológica, cultural y económica del mezquite. También extiendo mi profundo agradecimiento al maestro Geudí Samuel Olivera Mendoza y al Instituto de Estudios Superiores del Estado por la amable invitación a este evento tan relevante. Espero que esta charla haya sembrado en ustedes una nueva apreciación por este árbol y haya inspirado la curiosidad por la investigación. Los animo a la colaboración futura, tanto en el ámbito académico como en proyectos de desarrollo sostenible. Ahora los invito a mantenerse atentos y listos para la parte práctica del taller, que llevará el conocimiento que hemos construido a un nivel práctico fundamental. Muchas gracias.